¿Por qué el fenómeno OVNI, ahora llamado UAP, ha explotado justo en este momento de la historia? Exfuncionarios del gobierno afirman bajo juramento que no estamos solos y que existen entidades no humanas. Documentales reveladores. Series como The Age of Disclosure. Y ahora, una película de Steven Spielberg, titulada Disclosure Day. ¿Casualidad o preparación? ¿Estamos frente a la mayor revelación de la historia humana? ¿O ante otra estrategia política cuidadosamente diseñada? ¿Y por qué el objeto interestelar 3 y Atlas se ha convertido en el centro de atención en 2025? Tal vez, la verdad ya no puede seguir oculta. En los últimos meses, algo inusual ha ocurrido. Por primera vez en la historia moderna, audiencias oficiales en el Congreso de Estados Unidos han abordado públicamente el fenómeno UAP, fenómenos anómalos no identificados. No hablamos de rumores, ni de teorías de Internet. Exmilitares, exagentes de inteligencia y funcionarios de alto nivel han declarado bajo juramento sobre avistamientos, tecnologías no humanas y posible contacto con entidades no humanas. Al mismo tiempo, esta narrativa salta al ámbito público. Surge la serie The Age of Disclosure, documentales que prometen revelar lo que se ocultó durante décadas, y una gran producción cinematográfica, Disclosure Day, dirigida por Steven Spielberg. Todo ocurre al mismo tiempo, y en paralelo, el objeto 3 y Atlas se convierte en foco de atención global, reavivando preguntas que creíamos enterradas. Este video no busca convencerte de nada. Busca entender qué está ocurriendo, quién controla el relato, y por qué este momento podría marcar un antes y un después en la historia humana. En julio de 2023, David Grass, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, testificó bajo juramento ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. No fue una conferencia, no fue una filtración anónima, fue una audiencia oficial del Congreso de Estados Unidos. Este comité no es simbólico. Es el principal órgano de investigación de la Cámara, con una de las jurisdicciones más amplias y poderosas del sistema político estadounidense, capaz incluso de emitir citaciones sin votación previa. Junto a Grass, comparecieron 2 figuras clave: Ryan Graves, expiloto de la Marina y director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace, quien describió encuentros frecuentes con objetos que superaban cualquier tecnología, y David Fravor, comandante retirado de la Marina, protagonista del famoso encuentro con el objeto Tic Tac, registrado por sistemas militares avanzados. Los 3 declararon bajo juramento. Mentir en ese contexto implica consecuencias penales graves. Grass afirmó que el gobierno estadounidense opera programas secretos de recuperación de tecnología no humana, y que existen materiales y restos de origen no terrestre, ocultos al Congreso y al público. No presentó pruebas físicas en público, pero sí entregó nombres, documentos y ubicaciones en instancias cerradas. Lo verdaderamente inquietante no fue solo lo que dijo, sino que nadie lo acusó de perjurio. ¿Por qué después de décadas de negación absoluta, estos temas llegan ahora al corazón del poder político? Desde el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, pasando por Roswell, el fenómeno OVNI fue sistemáticamente ridiculizado, silenciado o clasificado. Se construyeron miles de teorías. Algunas resultaron falsas. Otras terminaron siendo confirmadas décadas después mediante desclasificaciones. En Spiritualis Luna ya analizamos en profundidad los casos de Kenneth Arnold y Roswell. Te invito a ver esos videos, porque lo que está ocurriendo hoy no se puede entender sin conocer el origen. Tras décadas de avistamientos, testimonios civiles, documentación fílmica,
Informes desclasificados de la CIA, el Pentágono, la NSA y organismos de otros países. El fenómeno no desapareció, se globalizó. Y curiosamente, las regiones con mayor actividad reportada no siempre fueron Norteamérica, sino Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Aún así, se sigue negando. Se sigue llamando conspiración. Se sigue minimizando la experiencia de testigos reales. El fenómeno OVNI, ahora llamado UAP, ha explotado en este momento histórico porque la gente está cansada del secretismo, cansada de la ambigüedad, cansada de versiones oficiales que no explican nada. Vivimos en la era de la información inmediata. Las mentiras duran segundos, las narrativas se derrumban como castillos de naipes. Cuando programas gubernamentales secretos absorben recursos millonarios. Sin transparencia, la sociedad empieza a exigir respuestas. Y cuando figuras como Sean Kirkpatrick, exdirector de AARO, emiten declaraciones ambiguas, sin argumentos sólidos, la desconfianza crece. Tal vez el problema no sea el fenómeno. Tal vez el problema es que decir la verdad fisuraría estructuras de poder, creencias arraigadas y certezas que ya no se sostienen. El fenómeno no comenzó ayer, nos acompaña desde hace siglos. Y quizá ya no puede seguir siendo ignorado. Uno de los nombres que más ha resonado en los últimos meses es el de Ana Paulina Luna, congresista por Florida y presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales. Luna ha sido especialmente activa en temas relacionados con fenómenos anómalos, UAPs y desclasificación, tanto desde su trabajo legislativo como desde sus plataformas públicas. A mediados de agosto de 2025, durante su participación en The Joe Rogan Experience, afirmó que había escuchado testimonios sobre seres no humanos presentes en la Tierra. Declaró que el Congreso había visto pruebas de lo que describió como seres interdimensionales, capaces, según sus palabras, de operar a través del espacio y el tiempo. Sin embargo, este discurso no puede analizarse en el vacío. Ana Paulina Luna es una figura abiertamente alineada con Donald Trump y sectores del conservadurismo estadounidense. Durante el 118 y el 119 Congreso, copatrocinó resoluciones destinadas a eliminar los procesos de impeachment contra Trump. Además, su pasado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su posición dentro del aparato político obligan a formular una pregunta incómoda. ¿Estamos ante una verdadera voluntad de divulgación o ante una narrativa atravesada por intereses políticos, populismo y cálculo electoral? Otro personaje central en este escenario es Luis Elizondo, exfuncionario del Pentágono y rostro recurrente del discurso UAP. Uno de los episodios más polémicos tuvo lugar en la sala 2247 del edificio Rayburn, contiguo al Capitolio. No fue una audiencia formal, pero sí un evento altamente mediático. Durante esa jornada se realizaron afirmaciones extraordinarias sobre supuestos programas de recuperación de naves no humanas y posibles especies involucradas. También se presentó una imagen difundida por Elizondo, que generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos la interpretaron como evidencia impactante, otros señalaron que podría tratarse de formaciones agrícolas circulares comunes en la región de las Cuatro Esquinas, en el suroeste de Estados Unidos. Hechos como este, sumados a la actitud de ciertos políticos, periodistas y figuras públicas, plantean un problema serio. El fenómeno OVNI-UAP no se está presentando al público con la claridad ni la seriedad que merece. Con demasiada frecuencia, se utiliza como escenario para ganar visibilidad, impulsar agendas políticas, proponer leyes apresuradas, o incluso desviar la atención de problemas más urgentes, que afectan directamente a nuestra sociedad. Esto no significa que el tema sea falso, ni que no deba investigarse. Lo que resulta problemático es convertir un asunto de enorme trascendencia en un pretexto narrativo, una cortina de humo, o una herramienta para proteger intereses particulares. Cuando algo tan serio se usa sin ética,
No se busca la verdad. Se busca control del relato. Si realmente queremos comprender el fenómeno, necesitamos menos espectáculo y más rigor. Menos populismo, menos ambigüedad y mucha más honestidad intelectual. Porque la verdad, si existe, no debería servir a ningún partido, a ninguna figura, ni a ningún poder. Después de las audiencias en el Congreso y del auge mediático en torno a los UAPs, ocurre algo inesperado. Un objeto interestelar, conocido como 3I Atlas, entra en nuestro sistema solar y rápidamente se convierte en foco de atención científica. No hablamos de un objeto común. Se ha confirmado que no es de origen local. Por eso, y con cautela, seguiremos refiriéndonos a él como objeto interestelar. A partir de ese momento, se desata una fractura evidente en la comunidad científica. Por un lado, científicos tradicionales y ortodoxos, alineados con los modelos aceptados. Por otro, investigadores independientes, que presentan observaciones, cálculos matemáticos y papers profesionales, cuestionando la narrativa oficial. Lo inquietante no es el desacuerdo, el debate es sano, es la esencia de la ciencia. Lo inquietante es que muchos de estos trabajos son desestimados sin una refutación técnica clara, sin explicar por qué sus cálculos u observaciones serían incorrectos. Este patrón no es nuevo. Ya ocurrió con Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar. En este canal analizamos tanto Oumuamua como 3I Atlas en 2 videos independientes, precisamente porque presentan comportamientos anómalos que no encajan del todo con la explicación de un cometa convencional. Algunos físicos de primer nivel, como Avilov y otros investigadores, coinciden en que el comportamiento de estos objetos es, como mínimo, extraño. Cambios de trayectoria, ausencia de cola típica, aceleraciones no gravitacionales. No se afirma que sea una nave, se afirma que no encaja del todo. Y es aquí donde la discusión científica debería profundizar. Pero una vez más, el debate científico se ve intervenido. Aparecen políticos, medios de comunicación que nunca antes mostraron interés, figuras públicas, y también charlatanes aprovechando el momento. El foco deja de ser el análisis y se convierte en espectáculo. Y aquí surge la mayor incoherencia. Cuando agencias como la NASA, con equipos de observación de altísima resolución y presupuestos de miles de millones de dólares, publican imágenes de calidad sorprendentemente baja, imágenes que parecen tomadas con tecnología inferior incluso a la de telescopios amateur. Las alarmas se activan. ¿Por qué? En Internet pueden encontrarse imágenes más claras, más definidas y con mayor detalle de 3I Atlas, captadas por astrónomos aficionados, con equipos que cuestan una fracción mínima de los recursos de las grandes agencias espaciales. Ni la NASA, ni la ESA, ni Roscosmos, personas comunes. Aquí es donde el relato oficial deja de cuadrar. No se trata de creer o no creer, se trata de coherencia. Cuando la información disponible al público es inferior a la que puede obtener un aficionado, la pregunta no es si el objeto es solo un cometa, sino qué más se está ocultando. Y justo en este punto, cuando la ciencia se divide, la política se entromete, y las agencias pierden credibilidad, llegan las series, los documentales y el cine. Aquí comienza la verdadera batalla por el relato. The Age of Disclosure, dirigido por Dan Farrah, ha generado un fuerte impacto entre quienes siguen de cerca el fenómeno UAP. La producción propone una visión integral sobre los eventos y testimonios que comenzaron a emerger tras el influyente artículo del New York Times en 2017, un punto de quiebre en la percepción pública del fenómeno. No se trata de un documental improvisado. La obra reúne a 34 exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, un número que, por sí solo, otorga peso institucional a la narrativa. Entre ellos destaca E.A. Stratton,
quien aporta información clave sobre el funcionamiento interno del grupo de trabajo sobre UAP. Se profundiza también en el testimonio de David Grass, así como en el trabajo de Eric Davis y Al Puthoff, con la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. Luis Elizondo ocupa un rol central, articulando la historia y conectando los distintos testimonios. Uno de los aspectos más llamativos del documental es la participación de los senadores Marco Rubio y Mike Rounds, de la Ley de Desclasificación de los UAP. Sus declaraciones refuerzan una idea clave. La legislación sobre desclasificación UAP no surge de forma espontánea, sino como parte de un proceso estructurado dentro del gobierno. Así lo señaló el periodista y podcaster Ken Bai, tras asistir a la proyección del documental en el festival South by Southwest. Pero aquí ocurre algo revelador. Poco después del estreno del documental, Marco Rubio aparece públicamente, intentando matizar, el discurso cambia, corregir o desmentir parte de lo que había afirmado. Y no es la primera vez que sucede. Este patrón es conocido. En política se dice una cosa en un contexto, y otra muy distinta cuando el tema se vuelve incómodo o potencialmente peligroso para ciertas estructuras de poder. Las retractaciones públicas, las acusaciones cruzadas y los giros discursivos no fortalecen la credibilidad, la destruyen. No es necesario imaginar conspiraciones complejas. Basta entender cómo funcionan los tentáculos del poder. Una llamada, una advertencia, una corrección del discurso. Este mecanismo explica por qué ciertos temas avanzan hasta un punto y luego se diluyen. ¿Es un mal documental? No. Es un documental bien producido, interesante y necesario, pero deja más preguntas que respuestas. Presenta el fenómeno de forma ambigua, como algo real pero difuso, visible pero inalcanzable. Y esa es su mayor lección. No debemos aceptar el relato tal como se nos presenta. Debemos construir nuestra propia estructura de verdad a partir de los hechos, las contradicciones y los silencios. Porque muchas veces, detrás de las mentiras y los encubrimientos, la verdad es más visible de lo que la narrativa oficial quiere hacernos creer. Y cuando el documental termina, el relato no se detiene. Da el salto definitivo al cine. Y entonces, entra en escena Steven Spielberg. Uno de los directores más influyentes en la historia del cine moderno regresa al tema extraterrestre, con Disclosure Day, Día de la Revelación, protagonizada por Emily Blunt y Josh O'Connor. La película tiene previsto su estreno el 12 de junio de 2026. Pero lo más interesante ocurre incluso antes de que el público vea un solo fotograma. Durante un fin de semana, aparecen vallas publicitarias gigantes, en lugares neurálgicos, como Times Square en New York, y calles clave de Los Ángeles. Un solo elemento domina los carteles: un enorme ojo, observando fijamente a los transeúntes. Sin título, sin explicación, solo una fecha y un mensaje en mayúsculas. Todo será revelado. En el tráiler, la tensión es explícita. El personaje de Josh O'Connor pregunta: si descubrieras que no estamos solos, ¿te asustaría? Y luego sentencia: este verano, la verdad pertenece a 7.000 millones de personas. La revelación deja de ser privada, deja de ser gubernamental, se vuelve global. A medida que avanza el tráiler, aparecen elementos que ya reconocemos: lenguaje alienígena, contactismo, el mensajero humano, la transmisión del mensaje, el control a través del canal humano. El mensaje implícito es inquietante. Podemos influirlos, y aquí les mostramos cómo. Y también, o ustedes dicen quiénes somos, o lo haremos nosotros. No se nos muestra la entidad en su totalidad. No sabemos cómo son. No sabemos qué quieren. Solo vemos su capacidad de manipular, influir y controlar a un ser humano. Y eso plantea la pregunta esencial: ¿cómo confiar en algo que solo se revela a través del poder? ¿Es una secuela de sus obras anteriores? No, no es Encuentros Cercanos.
No es señales. No es una repetición. Es una película ajustada al contexto actual. Audiencias en el Congreso. Documentales. Series. Debate científico. Desconfianza institucional. No podemos decir si la película es buena o mala. Aún no la hemos visto. Pero sí podemos afirmar algo. El fenómeno dejó de ser una broma. Dejó de ser especulación marginal. Se ha convertido en un tema serio, observado con atención por gobiernos, científicos y la industria cultural. ¿Todo será revelado? ¿O solo se revelará lo que el poder establecido decida mostrar? Para el poder, una revelación real sería aterradora. Para nosotros, podría cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Y cuando la gente empieza a preguntar demasiado, el silencio se vuelve incómodo. Tal vez la revelación no sea un evento. Tal vez sea un proceso. Y tal vez ya haya comenzado. ¿Qué podría ser falso? Lo primero que debemos cuestionar no es el fenómeno, sino el relato que se nos entrega sobre él. Podría ser falso, o al menos profundamente incompleto, lo que difunden los medios tradicionales, alineados con agendas políticas, económicas o intereses de poder. También resulta cuestionable la narrativa gubernamental cíclica. Vamos a decir la verdad, se genera expectativa, aparecen declaraciones, y luego, retractaciones, ambigüedad, silencio, y una segunda versión más cómoda. Ese patrón no construye confianza, la erosiona. También debemos desconfiar de quienes aprovechan momentos de desconcierto para hacer negocio, ganar notoriedad, o construir una identidad pública sin aportar evidencia, análisis, ni comprensión real del fenómeno. Usar un tema sensible como moneda de cambio político o mediático no busca la verdad, busca beneficio. ¿Qué sí tiene sentido? Lo que sí tiene sentido es el testimonio humano directo. Personas reales, con nombre, historia y trayectoria, que no hablan desde el espectáculo, sino desde la experiencia. Tiene sentido el trabajo de investigadores serios, científicos críticos, observadores independientes, que no dependen de la aprobación institucional. Tiene sentido mirar los registros antiguos, mal llamados mitos o leyendas, no como fantasía, sino como memoria simbólica de eventos reales, reinterpretados con el lenguaje de su época. Lo que ayer parecía imposible, hoy resulta técnicamente plausible, y lo que durante siglos fue negado, con el tiempo, termina encontrando confirmación parcial o total. ¿Qué falta por comprobar? Aquí viene una afirmación incómoda. No es que falte información. La información ya está ahí. Documentos, testimonios, registros históricos, observaciones científicas, evidencia acumulada durante décadas. Lo que falta no es prueba, sino voluntad de permitir la comprobación pública. No porque no pueda hacerse, sino porque hacerlo afectaría estructuras de poder, creencias arraigadas y narrativas que sostienen sistemas completos. El papel del cine y el símbolo. Tal vez por eso, el cine ha sido durante décadas uno de los canales más poderosos y más ambiguos. No dice la verdad de forma directa, la sugiere, a través del símbolo, del mensaje oculto, de la interpretación personal. Quizá películas como las de Spielberg no intentan revelar hechos concretos, sino preparar la mente para aceptar nuevas preguntas. La verdad no es colectiva, es individual. La comprensión no ocurre en masa. Ocurre dentro de cada individuo, en la capacidad de observar, de cuestionar, de unir puntos, sin depender de una autoridad que nos diga qué pensar. Comprobar no siempre significa ver una nave aterrizar. A veces significa romper con el conformismo, dejar de aceptar narrativas prefabricadas y atrevernos a pensar más allá de lo cómodo. En Spiritualis Luna nos gusta analizar, en algunos momentos, teorizar, pero, sobre todo, reflexionar.
Hoy decidimos traer este video no para convencerte de nada, sino para que hagas un alto, para que pauses y te replantees lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa hoy con los medios de comunicación? ¿Están siendo realmente honestos consigo mismos y con el público? ¿O simplemente cumplen órdenes sobre cómo debe entregarse la información? Están siendo manipulados por fuerzas que sabemos que existen, pero que aún no comprendemos, tal como lo sugieren las series, los documentales y el cine. ¿O es esta otra forma más de hacernos creer una cosa para luego asegurarnos otra distinta? Aquí no tenemos todas las respuestas, y mucho menos la verdad absoluta. Pero tampoco nos dejamos influenciar, ni manipular. Somos independientes, somos disidentes, y utilizamos las herramientas disponibles para seguir llevando el mensaje. Ahora quiero leerte a ti. Te invito a que comentes, a que compartas tus hipótesis, a que te expreses libremente, siempre con respeto. ¿Qué piensas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Si este video te gustó, te invito a que nos regales un me gusta. Si aún no estás suscrito, suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Y si ya formas parte de ella, no olvides activar las notificaciones y seguir apoyando este proyecto. Gracias a todos por el apoyo, por el respeto y por pensar más allá de lo evidente. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y felices lunas.